Ok, ya estamos grabando. Sí, exacto. Entonces, con los micrófonos silenciados, gracias al trabajo de Johan, empezamos hoy, 11 de mayo, esta nueva experiencia, nueva modalidad, que es cuando hay un tema puntual, coyuntural, específico y particular de un país, como es en este caso Nayib Bukele en El Salvador. Entonces tenemos un grupo que se llama El Gimnasio, que es una especie de comando especial para esas eventualidades, para esos martes a la misma hora de siempre, la misma hora de los lunes y de los miércoles. La idea es de Vilma de Moreno, no fue mi idea, ¿ok? Quiero comenzar a arrancar esta primera vez con un agradecimiento muy especial para Vilma de Moreno, ¿ok? Vilma de Moreno tuvo la idea de que, bueno, como los miércoles no hablamos de mucho de casos específicos porque hablamos de América Latina, y los lunes son de formación. Sí, ok. Los lunes son de formación. Tocamos temas como filosofía, Thatcher, Polonia, tocamos la serie Borgen, tocamos el lunes que viene la transición. Sí. Hay ese problema de gente que no entiendo por qué. Prende el micrófono y se pone a hablar al lado del micrófono con otras personas o a escuchar la radio o la televisión. Bueno, como digo, la idea de Vilma de Moreno surgió porque los lunes hacemos formación. El lunes que viene tenemos la transición española. Los miércoles hacemos información sobre 5 reformas a América Latina. Entonces no tenemos ocasión u oportunidad de hablar de puntos muy específicos y coyunturales como Nayib Bukele en El Salvador, aunque tiene imitadores en otros países, y si no los tiene pronto van a surgir, ¿ok? Nayib Bukele es otra izquierda más, la izquierda posmodernista. Ahora hoy vamos a escuchar a Oswald y el equipo de El Salvador que nos van a hablar, después voy a hablar yo sobre posmodernismo, por qué digo que Bukele es izquierda posmodernista, ¿ok? Y vamos a funcionar así, no todos los martes, sino solo cuando algún tema bueno en el comando especial, que es el gimnasio, surge la inquietud y hay un quórum mínimo de 20 interesados, sin contar a los organizadores, que somos Vilma, mi persona, Anaí, también nos apoya Anchi Camacho, en fin, cuando haya quórum, entonces para un tema específico y particular tratamos ese tema, ¿ok? Qué bueno que está Johan ahí, porque yo tengo una idea mía, ¿okay? Para el 7º foro, para darle un poco de interés y que la voy a estar desarrollando, si Dios quiere, en estos martes que tengamos. Y el tema es el siguiente. Hemos encontrado que el mayor obstáculo, tal vez, el gran obstáculo para que la gente termine de aceptar o acepte las 5 reformas y demás, es la objeción que siempre se nos presenta. Ah, no, pero es que no puede ser la misma receta para todos los países porque mi país es diferente. Bueno, vamos a ver aquí los martes que tu país no es diferente. Tu país está en una condición tan horrorosa, igual a los demás, ¿ok? Y no hay países diferentes, con la relativa excepción de Costa Rica, que no tiene ejército, aunque tiene una Guardia Nacional, ¿ok? Y Panamá, que no tiene Banco Central, aunque eso, tal vez por eso es un centro financiero importante.
con esas dos probables y relativas excepciones, todos los demás países son iguales. Entonces, Johan Quesada, para ponerle pimienta al séptimo foro, yo tengo una iniciativa personal y es un desafío, al mismo tiempo es una apuesta, porque necesito dinero, entonces estoy dispuesto a apostar $100 a aquel que me demuestre con argumentos sólidos que su país es diferente y que no, las 5 reformas no cuadran para su país, o que su país no entra, digamos, en el esquema de las 5 reformas porque su país es diferente. Bueno, yo te apuesto $100 que no es así. ¿Ok? Yo te apuesto $100 que tu país entra en las generales de la ley. Es decir, que tu país tiene las mismas leyes, ¿ok? Las mismas leyes malas que van contra la economía, contra la salud, contra la educación, contra la previsión para los ancianos, las mismas leyes malas que estamos actualizando. Ahí hay un excelente trabajo que está haciendo Jorge Méndez, de incluir todas las leyes del marxismo cultural en el catálogo de leyes malas. O sea, tu país tiene las mismas leyes que todos los demás, tanto de las inspiradas en el marxismo clásico y el mercantilismo, como las inspiradas en el marxismo cultural. Son leyes de distinto tamaño, distinto nombre, distinto número y distinta fecha. Algunas son larguísimas, otras son más cortas, pero las leyes son iguales y por lo tanto los problemas son iguales. El desempleo, la pobreza, la miseria, la ignorancia, la delincuencia. Sí, micrófono, por favor, gracias. La delincuencia, la corrupción, claro, por supuesto, solo que es la corrupción es un síntoma, no es el problema es el sistema, que es el mismo en todos los países. Sí. A ver los micrófonos, por favor. Bueno, los problemas son los mismos en todos los países, entonces las soluciones son las mismas, son 5 reformas. Derogar las leyes malas, salirse o tomar distancia de los organismos internacionales que imponen, por la vía de acuerdos y tratados y protocolos, imponen leyes malas y también, también preceptos constitucionales que respaldan las leyes malas y las blindan contra cualquier tipo de reforma. En todos nuestros países sucede el lawfare, o sea, la guerra jurídica. En todos nuestros países sucede que aún animados de buenas intenciones, ciertos presidentes, digamos de derecha o de centro derecha, quieren hacer buenas reformas, pero no pueden porque las leyes malas se lo impiden, que son como cerrojos y candados para garantizar la permanencia del statu quo, el continuismo. ¿Ok? En todos nuestros países la izquierda extrema está creciendo, cabalgando la justa indignación popular, aprovechando y manipulando. La izquierda está creciendo y encuentra los mismos cerrojos y candados, pero ellos tienen una solución, entre comillas, la constituyente y la nueva constitución. Eso pasa en todos los países, ¿ok? El populismo está en todos los países, tanto en la izquierda como en la derecha mala, ¿ok? Entonces, en estas reuniones de los martes vamos a poner a prueba esa tesis. Vamos a ver, por ejemplo, hoy si El Salvador escapa a las generales de la ley con Nayib Bukele. En otras oportunidades, otros martes, tal vez tratemos el caso del Perú, que ahora vienen las elecciones, la falsa disyuntiva entre Keiko y Castillo, la inestabilidad del país, etc. Entonces, en estas reuniones vamos a poner a prueba nuestra aseveración, nuestra afirmación de que nuestros países son todos iguales y que las diferencias, que las hay,
no son muy significativas. Sí, micrófonos, por favor. Gracias. Micrófonos cerrados, por favor, porque se oye. Que las diferencias no son muy significativas. Entonces yo le voy a poner personalmente una pimienta a esto y voy a desafiar y a apostar $100 a pagar en el séptimo foro, ¿oíste, Johan? Apostar $100 al que me traiga argumentos sólidos y convincentes que justifiquen una negativa a nuestra tesis, que justifiquen decir, bueno, tal país es diferente, entonces ahí no van a ir las 5 reformas. ¿Ok? Entonces, eso para ponerle un poco de pimienta. Bueno, ya somos más de 50. Entonces, Osval Chamagua está por ahí. A mí me gustaría entonces, como digo, en esta primera experiencia que se está grabando para los del Comando Especial que no pueden estar ahora, se está grabando por esa razón, ¿ok? Pero no se está transmitiendo por Facebook Live porque no sabemos si va a salir bien, si va a salir mal, ¿ok? Entonces, más adelante, tal vez entonces sí podemos transmitir por Facebook Live, no sé, eso lo veremos. Entonces, Osval Chamagua, por favor, si nos puedes introducir al tema de Nayib Bukele en tu país, El Salvador, y tu equipo también. El partido Valores, la ES con mayúscula significa Valores El Salvador. Adelante, querido Osval. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, profesor. Bueno, es la verdad un placer poder estar en esta reunión con ustedes y poder comentar de la situación acá. Y voy a ser breve para dejarle el espacio mayormente al profesor. Prácticamente voy a hablar de algunos hechos y poder entender y darnos cuenta que las cosas se repiten. Ya estamos cansados de la frase, la historia se repite, pero es lo que hay, es una realidad que nos negamos, que la gente se niega a ver. Entonces, bueno, Nayib Bukele llega al poder en el año 2019 con un partido que no era el que él había creado porque le pusieron efectivamente trabas para que no se lograra inscribir, pero logra jugar bien al final, usar sus artimañas, ¿no? Precisamente porque habían usado artimañas en contra de él con las firmas y todo, a pesar de que recolectó todas las firmas. En nuestro país piden 50,000 firmas en un periodo de 3 meses para poder aprobar un partido y que se presente a elecciones. Y luego hay un proceso de revisión de esas firmas y encontrar si hay duplicados, si hay firmas falsas, si alguien ya está en otro partido. Entonces empezaron a ponerle excusas y todo eso y la gente se enardeció. Entonces al final él logró meterse en un partido eh, tipo taxi, ¿okay? Que le convenía también a ese partido llevarlo y así es como él logró presentarse como candidato a presidente en las elecciones del 2019 y él comenzó a gobernar en junio de ese año. Desde el primer momento, pues él empezó con un choque directo, desde antes incluso un choque directo contra los mismos de siempre. Esa es la frase que se repite, los mismos de siempre, que son efectivamente los politiqueros, la derecha mala y la izquierda menchevique que hemos tenido los últimos, los 10 años anteriores al periodo que empezó con Bukele. La gente después de 3 décadas de gobierno de Arena, que es el partido de derecha mala, pues dijo, queremos un cambio, así que votaron por el Frente, que es un partido que nace después de la guerrilla, eran guerrilla, y ahora se convierten en partido. No les dieron escaños como en Colombia, pero les dijeron pueden participar y pedir votos, etcétera. 30 años después, entonces llegan al poder con un presidente, con el presidente Funes, Mauricio Funes, ex periodista. Y repiten las mismas mañas de la izquierda, corrupción, más estatismo, imponen cerca de 23 impuestos nuevos y la gente dice no funcionó y tenían a Nayib Bukele en su bancada, en sus filas, que fungía como uno de sus alcaldes. Pero Bukele les había servido, era de hecho el que les hacía la campaña, porque tenía una empresa de publicidad y él les hizo campaña al Frente Farabundo Martí.
para poder, pues, obviamente promocionarse y que la gente siguiera votando por ellos. Entonces un día necesitaron un alcalde para un municipio pequeño y decidieron ponerlo a él. Le preguntaron si quería y él pues dijo, sí, está bien. Y él desde ese momento empezó y dijo, vamos a hacer las cosas diferentes, etcétera. Él es joven, andará por los 39 años más o menos, en aquel entonces quizás unos 36 años, y empezó a ganarse a la gente con populismo. Y efectivamente empezó a hacer obras, a construir puentes, etcétera. Endeudó la alcaldía, pero nadie quería saber eso, quería ver las obras y sus detractores, pues obviamente tenía de frente a su favor. Así que solamente la oposición vieja, que era Arena, pues era la que reclamaba y apuntaba algunos vicios. Eh, de repente empezó él también a cuestionar algunos vicios del partido, del frente, y eso le encantó a la gente, que él tuvo el valor de decirles de frente que las cosas estaban mal, al grado que un día llegó a decir en frente de cámaras, El Salvador no tiene presidente. En ese entonces gobernaba Sánchez Serén, era el partido de izquierda. Y empezaron a tener conflictos, partido y él, al grado que lo expulsaron. Y esa era la intención de él, que lo expulsaran. Esa expulsión le ganó a él mucha promoción. Ya, lo expulsaron y él dijo, ¿a qué? Al fin, y la gente dijo, al fin tenemos a alguien diferente, que no le importa, etcétera, y empezó a capitalizar esa fama. Él había dicho inicialmente que no era su intención ser, pero la gente lo animó, supuestamente lo animó, pero al final él pues sí ya tenía obviamente decidido participar y correr por las elecciones presidenciales. Y fue que formó su partido, empezó a llamar gente, a convocar gente para reunir las firmas y la gente salió en masa efectivamente a inscribirse en el partido, en el nuevo partido, a dar las firmas para que se creara el nuevo partido. Entonces es un hábil comunicador, eso no se niega, y supo capitalizar todo eso para su campaña. Llega al poder en 2019 y lo primero que hace es empezar a recortar gente de los ministerios, de los partidos, de los otros dos partidos, claro, del Frente y de Arena. Como quien dice, vamos a recortar el Estado, pero nada que ver, fueron ciertos personajes y sus familiares y la gente pues obviamente le aplaudió, el Twitter se enardeció, se encendieron los ánimos y eso era lo que queríamos, sí. Entonces tiene la etiqueta de ser antisistema, pero nada que ver, solamente es la apariencia. Pero empezó a recortar gente y eso obviamente a la gente le llenó de mucha satisfacción y en eso pues se viene la pandemia ya para el 2020 y él empieza a tomar decisiones y nos encierra por 3 meses y hace decretos que la asamblea veta. Entonces viene y dice, la asamblea quiere vernos muertos a todos, porque quieren verlos tendidos en las calles como en Ecuador y empieza a hacer campañas sucias de ese tipo y a poner a la gente en contra. Entonces viene la sala de lo constitucional, que son 5 magistrados, que también entonces cuando alguien viene y pone una denuncia de que algo es anticonstitucional, pues la sala emite un fallo. Entonces hubieron unos cuantos fallos acerca de los encierros que fueron declarados inconstitucionales y él volvió a capitalizar eso como una oposición hacia él. No quieren dejarnos gobernar, quieren verlos muertos, quieren ver los políticos, Arena, Frente, los magistrados, los quieren ver muertos. Entonces, desde ese momento le empieza a hacer campaña para las siguientes elecciones que fueron este año, para los diputados, porque él contaba con diputados. ¿Okay? Y el partido, después de que él fue presidente, el partido que él formó, entonces sí logró consolidarse y ya presentar sus candidatos. Y había de todo ahí en eso, pero la cosa era tener candidatos al Congreso. Y efectivamente, arrasaron en las elecciones, en todos los departamentos, tuvieron mayoría, ganaron la mayoría de alcaldías y se quedó con 2/3 exactamente de los 84 diputados de su partido, más 5 del partido con el que llegó como presidente. Entonces tiene lo que se conoce como mayoría calificada, no necesita negociar eh, nada con otros partidos. Y lo primero que hace es entonces destituir a los magistrados que le habían puesto trabas para que no hiciera, para esos decretos acerca de los encierros, en los cuales hubieron muchas violaciones
a los derechos de los ciudadanos, hubieron encierros, hubieron hacinamientos, la gente no podía salir a la calle porque lo metían preso o lo golpeaban. Hubo gente que sufrió disparos, etcétera. Entonces, tal vez escucharon también que cuando llegó a la presidencia, eh, después, sí, en el 2020, en febrero, el famoso 9F, fue cuando llegó a la Fuerza Armada a la Asamblea y se metió a la Asamblea, se metió al Congreso, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea y dice él que oró a Dios y que Dios le dijo, paciencia, aún no es el tiempo. Entonces, la gente enardecida, la gente esperando que él dijera, sí, destruyan todo, pero él dijo, no, Dios me ha dicho que tengamos paciencia. Entonces, y claro, fue una crisis política muy seria porque obviamente un presidente no tiene la facultad de meterse por la fuerza al edificio del Congreso, sentarse en la silla presidencial, porque estaban aduciendo que se estaba violando el orden constitucional porque los diputados no habían asistido a una sesión que él había llamado un día sábado. Entonces, esa fue la supuesta razón. Él dijo, bueno, están alterando el orden constitucional y llegó con la Fuerza Armada y la policía y entraron a la fuerza. Fue un error. Pero él, eso a la gente le gustó, pues, que al fin tenían alguien que estaba haciendo las cosas como se debían, según ellos. Por eso, y salió, pues, obviamente, la acusación de ser un dictador. Entonces la gente dijo, si esto es una dictadura, pues qué bonita dictadura. ¿Ok? Y así todo eso le sirvió para capitalizar ese gusto de la gente o esa atracción de la gente a hacer. Entonces, tenemos actualmente ya a él como presidente, el Congreso de 34 diputados, dominado por su partido, que tiene 56 diputados. Lo primero que hizo fue, como les mencionaba, sacar a los magistrados, saltándose procesos, violando la Constitución, porque dice que la Asamblea puede destituir magistrados con una previa elucubración de qué hicieron mal, en qué fallaron, pero simplemente dijeron de que han actuado mal, así que se van. Ok, entonces los destituye y pone 5, de dónde los sacó no se sabe, porque hay un Consejo Nacional de la Judicatura que es quien los escoge para que, y ganan elecciones dentro del sistema de la Corte Suprema de Justicia para ser designados magistrados, no es una atribución de la Asamblea. Entonces, y eso pues también llama la atención de los organismos internacionales. Segundo que hace es atacar a la prensa, a los periódicos principales, como lo son el Diario de Hoy y la prensa gráfica, y como están exentos de impuestos por un tema de libertad de prensa, pues lo primero que hace es derogar esa ley, ¿ok? Y ahora van a pagar impuestos y ya no van a haber privilegios, etcétera, y la gente sigue apoyando eso. Entonces, tiene prácticamente capturados, secuestrados los 3 poderes de la República, o mal llamada República en nuestro caso, y no tiene, hablando de su personalidad, es alguien que no tolera cuestionamiento. Pueden entrar a su Twitter y ver la forma en que se dirige, siempre el ataque, siempre, es decir, es un politiquero más, un populista en el correcto sentido de la palabra, de izquierda. Hay ciertos analistas que dicen huele a derecha, dijo Bailey, huele a derecha, pero ¿cuál derecha? No hay nada que diga que va a reducir el Estado, todo lo contrario, es una cuestión de poder y de dominio. Ha creado, lo otro que hizo la Asamblea es crear una ley para que durante la pandemia todo lo que son compras, trámites, transacciones, etcétera, no tengan que pasar por el filtro de la transparencia, ¿no? Porque eso fue otra acusación que se le hizo. Los miles de millones que se aprobaron en préstamos, los miles de millones que se han gastado, nunca hubo presentación de un plan contra la pandemia, nunca ha habido una presentación de los presupuestos y los gastos que se han hecho. Entonces, todo está
hermético, a pesar de que hay una ley de acceso a la información pública. Entonces, es alguien que no le importan los protocolos, no le importa la institucionalidad. Justamente por eso podemos llamarlo de izquierda posmoderna, porque va engrosando, busca engrosar el poder del Estado. Y recuerdo muy bien cuando el profe dijo hace 2 años, es alguien que eh, va según las encuestas. Ok, se mueve por donde van las encuestas. Y eso es lo que ha hecho, buscar qué le gusta a la gente, capitalizar ese odio hacia los politiqueros, hacia las malas políticas que tuvo la mala derecha y las peores políticas que tuvo la izquierda, y eso lo está utilizando ahora. Ok, y la idea es enquistarse. Ok, ya se habló siempre de reformar la Constitución. Se requiere de una segunda asamblea para ratificar cualquier reforma, que sería en 3 años. Pero conociéndolo, sabiendo que tiene a su lado los tres poderes, tiene a la Fuerza Armada también, a la policía, entonces el panorama no es como para decir, sí, va a respetar la ley o tiene que respetarla. Es decir, las cosas se vienen muy serias para el país. Nosotros como Valores, Partido Valores, aún no partido legal, pero sí partido Valores, pues vemos como la oportunidad definitivamente para demostrar que el problema no es cambiar al piloto, sino se debe cambiar el vehículo, porque esta es la consecuencia inevitable de malos gobiernos, de gobiernos estatistas, y la gente se cansó y puso este que va a ocultar todo, pero se va a presentar con una imagen muy buena y quién sabe, que Dios no sea que lleguemos al punto, como lo dice eh, primero de Samuel 8, donde en aquel día dice que orarán a mí, no los escucharé, porque eso fue lo que escogieron después de tantas advertencias. Y da pesar sobre todo que la mayoría de cristianos también lo han apoyado y repiten sus palabras diciendo que es un ungido de Dios, que Dios está de su lado y que hay de aquel que esté en contra de él. Así que ese es el panorama, a grosso modo. No quiero llevar más tiempo porque quiero dejar al profe también que él dé su visión al respecto, obviamente, que queremos aprender. Y cómo ser oposición, claro. Tenemos nuestra hoja de ruta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No queremos caer nosotros como partido en la histeria de sacar a Bukele, porque si lo sacamos hoy, mañana ¿quién llega? Otro igual o peor. ¿Quién va a llegar? Entonces no hay nadie, no hay. Igual en las elecciones nos decían, ¿por qué hablan de un voto antisistema? Pero es que, es que lo que va a hacer el voto, si votas por esto u otro, simplemente va a dilatar las cosas, hacer que la gente se enardezca más, a creer en estabilidad. Entonces, tengámoslo claro, esto está pasando como consecuencia de malos gobiernos y nosotros somos verdadera oposición antisistema. Vamos a seguir viendo problemas, vamos a seguir viendo los vicios y va a haber gente, así como nosotros hemos encontrado esta visión. Sé que todavía hay muchos ahí esperando escuchar la propuesta de 5 reformas para unirse y ser verdadera oposición. Gracias. Muchísimas gracias, Osval. Diste la patada inicial de esta nueva experiencia y lo hiciste extraordinariamente bien. Dejaste la vara alta y queremos que en los próximos martes, ya explicamos con Vilma, ¿no? Cuando haya quórum para tratar algún tema más específico de Perú, por ejemplo, Castillo, Keiko y eso, o Costa Rica, la falsa disyuntiva de hay que sacar al PAC y entonces todos tenemos que unirnos para sacar al PAC. Bueno, queremos también con la misma mecánica, ¿no? Que haya primero una introducción excelente como la hizo Osval, una introducción que sea informativa. Porque hoy yo puse en el chat Gimnasio Comando Especial la regla que queremos que se cumpla los martes. La regla es informarse antes de opinar. Contradecimos así, vamos contra las corrientes para variar, de la costumbre latinoamericana de no informarse antes de opinar. Entonces, los siguientes martes, cuando haya quórum, tratamos los temas y vamos a hacerlo así.
primero habla el expositor del país que se trate, de Perú o de Costa Rica o del que sea, y hace una introducción informativa. Después yo hago mis comentarios y luego abrimos los micrófonos, ¿ok? Tratando de estar informados antes de emitir opinión. Esta costumbre latinoamericana de opinar sin informarse antes nos lleva a lo siguiente, entre otras confusiones, ¿no? El salvadoreño promedio, ¿ok? El salvadoreño promedio no está informado sobre lo que pasa en Honduras, en Guatemala, en Colombia o en Argentina, ¿ok? Entonces, suceden esos escándalos en El Salvador, en su país. Bukele interviene la justicia, Bukele crea un nuevo partido, a Bukele lo expulsan de su partido, etc. Bukele gobierna por Twitter, etc. ¿Okay? Bukele persigue a la prensa, castiga a la prensa y tal. Y entonces el salvadoreño promedio opina sin informarse y dice, esto solo pasa en El Salvador. No, no pasa en El Salvador, ¿ok? Solamente. Las mismas cosas o muy parecidas pasan, por ejemplo, en México y Venezuela, o en Venezuela y México, primero Venezuela y después México, cronológicamente hablando, ¿ok? De esos países yo puedo hablar mucho porque en Venezuela viví 30 años por ahí, o sea, la mayor parte de mi vida adulta. Entonces conozco muy bien lo que pasó en Venezuela y lo que pasa en Venezuela. Yo estuve antes de que Chávez llegara al poder y la llegada al poder de Chávez fue muy parecida a la de Bukele. Vivo en México desde hace año y medio y la llegada al poder de López Obrador fue muy parecida a la de Bukele. ¿Ok? Por ejemplo, agarran un poco de todo, ¿no? Y canalizan, por supuesto que mal, canalizan el justo deseo de cambio de la gente y anhelo de cambio de la gente. Fíjese cómo Bukele agarra de todo. Ay, por favor, los micrófonos. Yo no sabía, pero me enteré hace poquito que la agencia de publicidad que tenía Bukele se llamaba Saatchi Saatchi. Bukele en ese entonces todavía era del farabundo, ¿ok? Y sin embargo contrató a Saatchi Saatchi o contrató la marca, no sé, que fue la agencia de Thatcher en Inglaterra. Saatchi Saatchi era una agencia de publicidad muy pequeña, en 1900, a fines de los 70, era muy pequeña, muy poco conocida, y entonces Thatcher contrató a Saatchi Saatchi porque le salía más barato. ¿Okay? Si hubiera ido a Ogilvy Mather o una de esas, le hubieran cobrado un ojo en la cara. Entonces ella fue con Saatchi Saatchi, que le cobraron barato, y le hicieron una campaña extraordinaria y se hicieron famosos la Thatcher y Saatchi Saatchi también. ¿Ok? Hicieron la famosa campaña de Labor doesn't work, o sea, el trabajo no trabaja, el laborismo no funciona. ¿Ok? En inglés es un juego de palabras, labor doesn't work, el trabajo no trabaja. Y yo no sabía, pero Bukele recurrió a Saatchi Saatchi, a lo mejor habrá alquilado la marca, no sé, o se habrá asociado la franquicia, tal vez haya comprado la franquicia, ¿ok? Y probablemente Saatchi Saatchi le vendió la franquicia y después se desentendió de Bukele. Algunas firmas internacionales de publicidad hacen eso, ¿ok? Y está muy mal, pero algunas lo hacen, no muchas. Todas cuidan la marca mucho, ¿no? Pero a lo mejor Saatchi no lo hizo. Entonces, yo me acuerdo muy bien el ascenso de Chávez al poder, despotricando contra los políticos, los corruptos, lo mismo de siempre, prometiendo un cambio de fondo, etc.
Y por supuesto sin decir que era de izquierda, incluso de izquierda extrema. Igualito que Bukele, ¿ok? Llegó Chávez al poder de una manera muy, muy parecida a la de Bukele. Mucha gente lo vio distinto, lo vio diferente porque era militar, pero no se acordaba, claro, porque había pasado muchos años, de que los militares siempre tuvieron un gran peso en la política de Venezuela y los militares fueron presidentes hasta el año 45, nada menos. Pero ya en 1998 todo el mundo se había olvidado de eso, los viejos se habían muerto, los viejos no enseñaron a los jóvenes, ¿ok? Que es lo que la Biblia recomienda, y entonces Chávez salió de presidente, y cuando salió de presidente, en 1998, en diciembre de ese año, en el 99 él llegó al poder, y entonces arremetió contra la institucionalidad y planteó una constituyente originaria, como él decía, para llevar a cabo la Quinta República, ¿ok? Y le llamó a todo lo anterior la Cuarta República. Claro, la Cuarta República estaba representada por partidos agotados, ADI y COPEI, igual que Arena y el Farabundo en Salvador, igual que en México. El señor López Obrador, a la tercera bala vencida, la tercera vez que se presentó como candidato, ganó porque la gente estaba cansada del PRI, que había gobernado 70 años en este país, desde 1930 hasta 2000, y después en 2000 creyó que el PAN iba a significar un cambio, sacó al PRI del poder, puso al PAN, y los presidentes del PAN tampoco dieron la tecla, o sea, no hacen las reformas, ese es el punto. Entonces el anhelo de cambio de la gente, que es justo y plausible, ese anhelo de cambio es aprovechado por este tipo de demagogos, populistas, en el caso de Bukele, posmodernista, en el caso de López Obrador no, porque es un hombre grande, ya muy grande, incluso dicen que está enfermo, y está un poco alicaído porque, claro, izquierdas hay muchas y tienen diferencias entre sí. La izquierda de López Obrador resultó más suave de lo que algunos pensamos, porque su modelo no es Chávez, su modelo es el PRI. Él tiene unas ambiciones como modestas, digamos, en ese sentido, más modestas, y lo único que él quiere es hacer de Morena el PRI del siglo XXI, es decir, que Morena sea el partido dominante, hegemónico, que ponga a todos los presidentes, así como lo hizo el PRI en el siglo XX. Esa es la ambición de López Obrador. Y está un poco alicaído últimamente porque no puede lograrlo debido a que los jefes y caudillos, sobre todo regionales de su partido Morena, no hacen exactamente lo que él quiere, sino que hacen lo que les da la gana. Algunos se rebelan abiertamente, otros se hacen los locos y silban bajito y miran para otro lado, pero no le hacen caso al presidente. ¿Okay? Sin embargo, es probable que gane elecciones porque los otros no sirven para nada, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Han hecho una alianza para terminar con Morena, y esa alianza de los tres, el PRI, el PAN y el PRD, yo le llamo los tres enfermos que no hacen un sano. ¿Okay? Así que bueno, en eso estamos en México. Tenemos un anhelo de cambio. La gente está cansada, la gente está irritada porque ve que su nivel, los políticos cambian, los presidentes van y vienen. Bueno, salvo en que no tanto, porque en Venezuela también hubo un cambio, ¿no? Se fue Chávez y entró Maduro. Y en Cuba se fue Raúl y entró este señor Díaz-Canel. En fin, los presidentes en todas partes van y vienen, y a veces también los partidos van y vienen. Hoy es este, mañana es el otro. Pero el nivel de vida de las personas está cada vez más bajo. El nivel de vida de las personas cuesta abajo, arranca abajo.
La clase, gente de clase media entra ya a clase baja, y mucha gente, o sea, se hace pobre, y mucha gente pobre se hace miserable. Y bueno, eso o lleva a la abstención, más de la mitad de las personas no votan en las elecciones, dependiendo del tipo de elecciones, los países, ¿ok? Y lleva a la abstención o lleva a este tipo de showmen como Bukele o izquierdas de extremas como Petro en Colombia o Castillo en Perú. Y entonces es un anhelo de cambio justo y plenamente justificado, pero mal canalizado. Y eso pasa en todos nuestros países, no solo en El Salvador, no solo en México, en Venezuela y en El Salvador. ¿Ok? Entonces, vamos, como hacemos siempre en nuestras reuniones, los lunes y los miércoles, y vamos a hacer en esta también, vamos a revisar un poquito el chat, que hay bastante, ¿ok? Hay bastante aquí en el chat. Revisamos un poquito el chat y después abrimos los micrófonos, levante la mano y interviene. ¿Ok? Bueno, aquí en el chat ya somos 50, dice Aleida. Bueno, sí, estamos creciendo. Martín Rodríguez de Perú dice que en Perú, Verónica Mendoza dijo, no podemos importar modelos extranjeros al Perú porque el Perú es una realidad única. Eso es lo que dicen todos los populistas. Ese es el síndrome de mi país es diferente. Bueno, y en especial los de izquierda lo han dicho y lo siguen diciendo, pero meten la misma receta en todas partes, que es estatizar, reglamentar y cerrar mercados a la competencia. Ese es el denominador común de las izquierdas. Hay una enorme cantidad y variedad de izquierdas y por eso la gente se confunde, porque tenemos izquierda clásica y izquierda cultural. ¿Okay? Tenemos izquierda tranquila, izquierda violenta. Y ahora con Bukele tenemos la izquierda posmodernista. Posmodernista significa, no me vengan con grandes relatos, con grandes discursos. No, esas verdades son del pasado, lo de izquierda y derecha es del pasado, ahora viene la tecnología, esto es lo nuevo y conmigo llegó el cambio y ninguna referencia del pasado nos puede servir para analizar, ni mucho menos de otros países y tal. Bueno. Esa es la narrativa, ese es el discurso, esa es la retórica mala. ¿Okay? En todos los países es igual. Por eso digo, todos los países nos parecemos mucho, incluso en la costumbre de creernos diferentes. Estos países son todos iguales, pero iguales también en la costumbre de que cada uno se cree diferente a los demás y no lo es. Ahí dice que, Martín recuerda que Bukele invitó a Dante Gebel. Bueno, eso es algo que pasa en todos los países. Siempre hay un Dante Gebel o un Alberto Motesi, antes era Luis Palau, ¿ok? Dirigentes evangélicos conocidos, mediáticos, que llegan a bendecir a un nuevo presidente, gente como Dante Gebel, Alberto Motesi o Luis Palau, que de política no saben ni la P. Pero basta que un ungido de estos les diga, ay no, sí, Dios me puso aquí de presidente para que ellos salgan corriendo, con todos los gastos pagos, por supuesto, y viáticos y demás regalías, para pasar un tiempo de vacaciones por ahí, gozando y disfrutando y bendiciendo a Bukele o al que sea. ¿Ok? No les importa, no les interesa. Estos líderes cristianos son realmente asquerosos. ¿Ok? Y es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, los malos líderes evangélicos. ¿Ok? No me olvido que el Papa es comunista, pero eso hemos hablado mucho ya. Los lunes y los miércoles están todos invitados, por supuesto. Aquí hay gente que nunca ha estado con nosotros
me parece, los lunes y los miércoles. Tenemos los lunes formación y los miércoles información. Y Dante Gebel se prestó, lamentablemente. Ahora debe estar arrepentido, es probable. ¿Okay? El protagonismo, dice Meliga Barrios, de Bukele en la ONU por el tema de Internet. Bueno, pero todos estos son grandes showman en la ONU. La ONU es el gran escenario para montar el show. ¿No lo hizo acaso Chávez? ¿No mostró Chávez el libro aquel que le recomendó a Obama y hizo todo ese show? Bueno, Bukele también hizo ese show. Dice Martín que Bukele se siente empoderado por los pastores evangélicos que no entienden nada de política, pero lo siguen a Bukele y lo alientan. Y claro, y él los utiliza. ¿Ok? Pero eso es en todos nuestros países, no solo sucede en El Salvador. En el Perú ocurre mucho, hasta en Argentina, que no hay muchos evangélicos. Vilma de Moreno, gracias Vilma por tu idea, ha sido fantástica, creo que hasta ahora vamos bien, okay, después vamos a ver cuando intervenga la gente. Más que comunicador, es un gran manipulador de masas, acostumbradas a las limosnas, con un presidente showman quien necesita telenovelas, tiene embelesadas a las masas con pan y circo, cerró empresas durante la pandemia y los obligó a seguir pagando sueldos sin estar operando. Atropella a quien sea. Ajá, pero ahí Martín viene con algo que él sacó de un periódico por ahí, que Bukele es igual a López Aliaga de Perú. No exactamente, ¿ok? Aliaga es derecha mala y Bukele es izquierda posmodernista, ¿ok? No nos confundamos. Lo que pasa es que hay tantas izquierdas, ¿ok? Que a veces la gente encuentra parecidos que no son tales. Lo que sucede con López Aliaga, y tal vez eso haya motivado la comparación de López Aliaga con Bukele, es que López Aliaga, al igual que De Soto en Perú, coqueteó con la izquierda. Ah, eso sí. Juan Alberto también dice que veo parecido con López Aliaga en Perú. Yo no veo tanto parecido. Sí es verdad que López Aliaga coqueteó con la izquierda, pero no es lo mismo la izquierda posmodernista, el socialismo para millennials. Eso es Bukele, de lo que es un candidato convencional del conservador de la derecha mala como López Aliaga, pero que ni siquiera llegó, ni siquiera llegó a la segunda vuelta. Ok. Dice Vilma de Moreno, muy bien explicado Oswald, y Aleida Paredes, de aquí de México, dice que el peorómetro de gobierno con leyes malas, ¿quién será el más peor? Es el peorómetro, no el malómetro, sino el peorómetro, ¿quién es peor que quién? Esmeralda dice que en El Salvador hay tendencias dictatoriales. Es verdad, pero en los demás países también. ¿Ok? ¿O no tuvo la izquierda dictadores como en Perú el señor Velasco, en Ecuador y en Panamá la izquierda tuvo dictaduras militares? ¿Ok? Entonces en los otros países también. Cárcamo dice que las reformas que ha llevado ha sido con dispensa de trámite. Claro, pero eso suele ser para beneficiar a los amigos del gobierno. No ha llevado, dice, los debidos procesos, Cárcamo, que es lo que la oposición reclama. Pero el salvadoreño promedio desconoce los procedimientos para seguir un proceso de reforma. Claro, pero son reformas pequeñas, no son las reformas nuestras, ¿ok? Para las reformas nuestras hay que derogar las leyes malas. Y eso es igual en todos los países. Aplauden, dice Cárcamo, aplauden por hacer todo muy rápido y hoy los legisladores sí trabajan y todo eso. Vilma de Moreno dice, a mí me confundió Bukele cuando se separó de Venezuela y Maduro. Ajá, ok, perfecto. Lo que pasa, claro, se separó de Venezuela y Maduro, pero también otros
personajes de la izquierda blanda o de la izquierda herbívora, como la llama Álvaro Vargas Llosa, por ejemplo, los uruguayos, ¿ok? Me refiero a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez y a Luis Almagro. También se distanciaron de Maduro. Maduro se ha convertido en un impresentable. Otro día hablaremos de Venezuela, ¿ok? Posiblemente otro martes. Maduro se ha convertido en un impresentable y entonces, claro, hay tantas izquierdas que le cuesta a una izquierda distanciarse de otras y con eso no pierde nada y gana mucho. ¿Ok? Hay un teléfono ahí, desde Italia. En Italia él pasa lo mismo, ya sé quién es. Es nuestro querido amigo Sicchetti. Él es de Guatemala o de Perú, no me acuerdo bien, pero está en Italia. ¿Ok? La vieja costumbre medieval, dice Arlington Baca, el papa ungía a los reyes. Bueno, ahora los evangélicos no tienen papas, pero tienen a Dante Gebel, Alberto Motesi, todos los de enlace, como antes tenían a Luis Palau. Se opone, entre comillas, a los Estados Unidos, dice Cárcamo, respecto de Bukele, haciendo creer que es defensor de la familia, provida, pero el plan de gobierno Cuscatlán dice todo lo contrario. Por cierto, Cárcamo, yo me tomé el trabajo de revisar el sitio web del partido Nuevas Ideas, y son las mismas viejas ideas de siempre, ¿okay? Disfrazadas y maquilladas, pero son las mismas ideas que tienen desde el manifiesto comunista: estatizar, reglamentar y cerrar mercados a la competencia. Por eso que esos tres son los denominadores comunes de todas las izquierdas: clásicas, culturales, posmodernistas, todas las izquierdas. ¿Ok? Estatizar, reglamentar y cerrar mercados a la competencia. Bukele solo debate con él mismo, dice Vilma de Moreno, en Twitter y redes sociales y en sus cadenas nacionales, cuando sus ministros lo lavan, lo adulan, lo adoran. Igualito aquí en México es López Obrador, con sus mañaneras y su cuarta transformación, y lo mismo era Chávez. Ahora lo que Chávez en Venezuela, con su programa Los Presidentes de los Domingos, todo es igual, todo es igual. Si uno lo mira bien y conoce lo que pasa en otros países. El problema es que en El Salvador, el salvadoreño promedio no sabe lo que pasa en otros países. Entonces cree que lo que sucede en El Salvador solo sucede en El Salvador. Y eso no es así. Bien. Verónica, saludo Verónica. Bukele lo hizo en la ONU. Motivo de ya no hacer estas reuniones. Sí, porque dijo que las reuniones se podían hacer en Zoom. Eso es típicamente para millennials. Es socialismo para millennials. Juan Pablo Robalo, de aquí de Querétaro, México, pregunta qué otros políticos son de izquierda posmodernista. Todavía no han surgido, no están visibles, pero Bukele tiene muchos imitadores por todas partes. Mélida Barrios quiere un día de conversación sobre Venezuela. Bueno, tenemos que reunir el quórum, Mélida Barrios, un quórum de 20 por lo menos, pero comprometidos, que no vayan a faltar después. Hoy, gracias a Dios, creo que no ha faltado ninguno. John Javier dice: el socialista posmodernista es un racimo de filosofía con la intención de afianzarse en el populismo. Fue esta ideología que estableció su estrategia política, se irá desmantelando con el paso del tiempo por su forma de gobierno, que es la concentración de poder. Bueno, en todos nuestros países latinoamericanos, John Javier, gracias por tu comentario, en todo nuestro sucede que la popularidad de los presidentes se erosiona rápidamente. ¿Okay? Aquí en México yo me he encontrado con un montón de gente que ya está arrepentida de haber votado por López Obrador. Lo mismo pasó en Venezuela. Mucha gente estaba arrepentida de haber votado por Chávez, pero Chávez ya estaba ahí, se quedó hasta que se murió, y antes de morirse tuvo el cuidado de dejar al sucesor Maduro ahí establecido, como si fuera una monarquía.
no era el hijo de él, pero él dijo, es como mi hijo y tal, y qué sé yo, esas cosas populistas, sentimentales. Los latinoamericanos nos encanta lo sentimental. Eso es Chávez, es toda la política aquí. Bueno, vamos muy bien con el tiempo, ¿ok? Media hora, un poco menos, se llevó Oswald, después yo otra media hora y un poquito más para los chats. Ahora vamos a abrir los micrófonos y hacer una conversación, hacer un diálogo con las intervenciones. Pero ojo con los micrófonos. Si no lo estás usando, no lo abras. Y si tienes problemas para comunicarte, puedes escribir en el chat. Si no. No veo manos levantadas. ¿Quién quiere intervenir? Aquí está en el chat Hermógenes. Hermógenes Aísproa dice, la cortina de humo no es ir diciendo estatizaremos, cerraremos mercados. Dicen redistribuiremos la riqueza para todos. Así es. La justicia social, esa la inventó Perón en mi país natal, antes que yo naciera. La redistribución de la riqueza, como decía Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho. Eso es más viejo que la escarapela, como decimos en Argentina. El show de mezclar en las cárceles a los miembros de la guerrilla fue noticia por varios días. Claro, es noticia, ahí está. Él toma medidas estrafalarias, llamativas, que concitan la atención de la gente, ¿okay? Pintorescas a veces. Eso es típico del populismo de este tiempo. Los millennials son sentimentales y cada vez menos informados, es verdad. Los latinoamericanos somos sentimentales y los millennials son más sentimentales todavía. No se usa la cabeza, no se acostumbra a uno a informarse antes de opinar. ¿Okay? Entonces, tenemos a Ray Cortés, levantó la mano, vaya haciendo sus preguntas o dudas o comentarios que tenga. Noé Barahona y Ray Cortés son ambos de El Salvador y ambos tienen la palabra. Adelante, Ray está primero y después Noé, por favor. Los escuchamos. O Noé, si está más a mano. A ver, dale micrófono, Anaí, por favor, que ninguno de los dos tiene micrófono. Oh. También está María Cecilia Ordóñez de Ecuador. Dale micrófono, a ver quién está de anfitrión. ¿Quién está de anfitrión? ¿Están ahí por ahí, por favor? ¿O Johan? Profe, que habiliten nomás su micrófono haciendo clic en desactivar. Ok. Ahí creo que está. Okay, bueno, voy a ser breve por razones de tiempo. Bueno, tengan buenas noches. Es un gusto saludarles. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Me llamó mucho la atención el comentario que usted citó. Me pareció bastante ingenioso y sé que hay una trampa ahí en ese dicho de que las 5 reformas no se pueden aplicar a todos los países porque son como una fórmula. ¿Esa expresión se podría considerar una falacia o qué tipo de expresión es? Porque en todo caso yo sé que hay una trampa porque el hecho de usar fórmulas en sí mismo sé que no es malo, porque al final de cuentas creo que la confusión aquí está en que hay que identificar que los principios sí son aplicables a todos los contextos, aunque de manera diferente, ¿verdad? Y en este caso, cuando nosotros estamos hablando de 5 reformas, estamos hablando de aplicar principios en todos los países, no meras fórmulas porque sí, ¿verdad? En todo caso, si las fórmulas no funcionaran, creo que eso mismo
habría que aplicarlo a la izquierda, porque las izquierdas en realidad aplican sus propias fórmulas, ¿verdad? Y ahí no les dicen a ellos que no son aplicables porque aplican las mismas, valga la redundancia, en todos los países. Entonces me llamó mucho la atención y cierro mi intervención diciendo que hago esta pregunta porque en realidad no pude estar ayer presente y que se iba a hablar justamente de las falacias, pero me queda bastante esa inquietud. Por favor, profesor. Gracias, gracias porque es muy importante. Más que falacia es una mentira enorme, tan grande, Rey Cortés, que no se la creen ni ellos mismos. Porque ellos te dicen que mi país es diferente, entonces aquí no se pueden venir con fórmulas. Es porque no quieren lo que ellos llaman neoliberalismo, que es algo que sea o se parezca a las tres políticas públicas nuestras que son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Eso ellos no quieren. Entonces, cada vez que asoma algún neoliberal o nosotros, con algo así o parecido, ellos dicen, ah, no, vienen con fórmulas del exterior. Muy bien. Pero resulta que ellos mismos no se creen esa mentira porque por lo menos desde 1919, ellos vienen imponiendo las mismas leyes en todos los países. A ver, hagamos cuentas. Por eso yo desafío y hago la apuesta de $100 al que me quiera probar con argumentos sólidos que su país no vale las 5 reformas. En 1919 inventaron la OIT y empezaron con las leyes laborales, las mismas para todos los países, crearon los mismos problemas laborales en los mercados de trabajo y el desempleo en todos los países. Reforma agraria, el mismo modelo en todos los países. No hay otra fórmula para la reforma agraria que no sea agarrar una finca grande, no importa su nivel de productividad, y romperla en pedacitos y entregarle un conquito a cada campesino. Esa es la misma fórmula en todos los países. Y creó los mismos problemas, porque hizo de países que exportaban productos agropecuarios, los convirtió en importadores. ¿Ok? Entonces, Banco Central, pero esta no vino de la izquierda, vino de Estados Unidos. En los años 20 y 30, la misión Kemmerer impuso el mismo modelo de Banco Central en todos los países latinoamericanos, excepto Panamá. Entonces, son las mismas recetas que crean los mismos problemas. ¿Ok? La educación controlada por el ministerio y con cartilla única, y eso lo impone la UNESCO a todos los países. La misma receta genera los mismos problemas. Lo mismo sucede con la OMS y la salud, la medicina socializada. La misma receta en todos los países. Ahora quieren imponer la renta básica universal. Misma receta en todos los países. Los marxistas culturales, todas las leyes de la ideología de género, las mismas en todos los países. Claro, algunos no las aceptan, ¿ok? Pero son las mismas. Las leyes supuestamente de protección del ambiente, que van contra el desarrollo industrial. Las leyes de protección a los animales, que van contra la industria cárnica. Son las mismas en todos los países. Las leyes del lenguaje inclusivo y todo eso, la misma receta en todos los países. Y después vienen, cuando uno les habla de privatizar, de regular y abrir mercado a la competencia, te dicen, ah, no me traigas la misma receta para todos los países. No, por eso yo lanzo hoy, y mañana lo voy a recordar en la reunión de los miércoles, mi desafío personal. $100 si alguien me demuestra que su país escapa a las generales de la ley, que en su país sus especificidades particulares son tan propias e irrepetibles que las 5 reformas no son aceptables en su país. Si alguien me demuestra eso con argumentos sólidos, le pago $100, pero si no, me tiene que pagar a mí. Se acepta la apuesta, claro está. Es una apuesta, me inspiré mucho en la apuesta aquel de Julian Simon, ¿no? Que le apostó
una cantidad, creo que $10.000 de aquella época, al que le decía que al Club de Roma, que se iban a acabar los recursos naturales y el otro tuvo que pagar la apuesta, ¿ok? Adelante, Noé Barahona de El Salvador. Hola, buenas noches. No sé si me escucharán bien. Adelante. Ok. Un par de comentarios. Al igual que en los demás países, las oposiciones que hay de partidos son un tanto torpes, pero no hayan ni cómo contrarrestar la popularidad o cómo hacer para atraer votantes, ¿verdad? En nuestro caso, hemos tenido una posición en la que se fijen detallitos, en tonterías, ¿verdad? Por ejemplo, se le acusaba al presidente Bukele que salía del país cuando todos estábamos confinados, ni siquiera pasar de un municipio a otro, y que él viajaba en avión privado y todo, lo cual creo que es cierto, porque yo vivo en la parte del aeropuerto y sí, coincidían los horarios que decían que regresaba el presidente. Pero eran, digamos, maniobras torpes como para querer desvirtuar lo que hacía, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero mencionar más que todo es que, como bien dijo Oswald, es un manipulador de primera, ¿verdad? Con publicidad. Todo lo vende de manera extravagante, ¿verdad? Magnánimo, colosal, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos, dice él, el hospital COVID más grande de toda Latinoamérica. Lo cual fue una gran farsa porque no lo terminaron. Y mi familia estuvo hospitalizada ahí, mi papá y mi hermano menor, que son fieles seguidoras del presidente, ¿verdad? No han querido escuchar mucho de las 5 reformas. Y están muy enamorados con este gobierno y estuvieron hospitalizados por estaban enfermos de COVID. Cuando fui a sacar a mi hermano, me dice, mira, este hospital es mejor que un hospital privado. Me dice, no, le digo, ¿has sentido ahora la diferencia de un hospital privado? El trato que te dan, porque como es el símbolo, emblema que tienen ahorita de cara a toda la gente, están dando lo mejor que pueden. No, pero es que es mejor, me dice, todavía que un hospital privado. Bueno, después me regañó porque me dijo, mira, mi papá que estuvo antes aquí que yo, no te dijo nada. Me dice, ¿de qué? Le digo, no me trajiste papel higiénico ni jabón. ¿Y para qué te voy a traer eso? Le digo, es que no había aquí y que no es mejor que un hospital privado, pues me tenía carcajadas. Y empezamos a hablar de las falencias que tiene y que el problema de las cosas que sean públicas y no privadas. Y él mismo me estaba diciendo, ¿verdad? Que no había suficiente porque la gente lo desperdicia. Aquí no es el problema del gobierno, es que la gente lo desperdicia. Sí, le digo, esa es la clásica tragedia de las cosas comunes, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero, con esto finalizo, es lamentablemente la gente compra la idea lo primero que ven, ¿verdad? Y como quieren algo así de fantasioso, asumen que todo está excelente, ¿verdad? Y se niegan a la realidad, a pesar de vivirla en carne propia con mi familia. Solamente eso, profe. Sí, gracias, Noé. Por cierto, hay una mala noticia, ¿no? El karma de los liberales es la familia. Todos los liberales tenemos el mismo problema. La familia es estatista. La familia no hay caso con el liberalismo. Y con frecuencia las familias son los primeros que queremos convertir, pero resulta imposible. La resistencia es fuerte. Algunos hemos tenido que renunciar a hablar de política con la familia. O sea, las pocas veces que yo estoy con mi familia, porque mi familia en Argentina me refiero, o me comunico con ellos, no es para hablar de política porque me sacan de las casillas, son todos socialistas. Ok. Hay 4 manos levantadas que no son de El Salvador, si no me equivoco. María Cecilia de Ecuador, Juan Antonio de México, John Javier de Ecuador y Carlos, no sé si es Carlos de Guatemala, ¿no? Carlos Arenas, pero no estoy seguro, porque dice iPhone de Carlos. Bueno, María Cecilia, dale. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono, María Cecilia. Angie, ¿estás ahí? Bueno, o si no, los demás, Juan Antonio. Sí, ya, profe.
Ya. Ya me dieron paso. Buenas noches, profesor, buenas noches a todos. Bueno, por lo que ya comenta el profesor, evidentemente lo que hace Bukele es gobernar como todo tirano, ¿no? El momento en el que él se va por encima del tema de la justicia, pues ya ahí queda plasmado un golpe, entendiéndose que todo ámbito de justicia, todo órgano de justicia es, por supuesto, el primer cimiento de la democracia. Y eso me trae una idea, profesor, y es que todos estos tiranos populistas, izquierda y demás, se sustentan como en este individualismo cartesiano. Ellos es como que sostienen que el hombre tiene lo que tiene por su razón y ellos tienden a creer que la razón individual de cada persona es bastante limitada e imperfecta. Y por eso es que ellos llegan como estos seres mesiánicos a resolver los problemas de la gente, que la gente por sí misma no lo puede hacer. Y eso se plasma claramente en ese famoso discurso del método de René Descartes. Ahora, con este tema, usted comprende, profesor, y los que me escuchan también, que uno de los terribles pasajes que hemos vivido nosotros en Latinoamérica y que es un atentado contra la democracia, la libertad, y es propio de todo caudillo, de todo populista, de todo socialista millennial y de todo tirano, es el hecho de jugar desde cero siempre con las constituciones. Porque cuando ellos hacen eso, para nosotros, para nuestros países, para la región, no hay una estabilidad en términos jurídicos, no hay una estabilidad en términos económicos, no hay ni siquiera una estabilidad en términos políticos. Y cuando uno se pone a comparar, y es ahí más bien la invitación para reflexionar conjuntamente, Estados Unidos desde el 87 ha tenido su constitución, sí con sus enmiendas, pero no ha variado. Y así algunos países, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, por ejemplo, ellos no tienen constitución, mientras que Venezuela tiene 26, Ecuador 20, Bolivia 19, Perú 12, Chile 10 y así por ese orden. Entonces, no es definitivamente un tema retórico y de discurso, y creo yo, profesor, que esto lo que genera, además del abstencionismo, es que cada vez los quienes vivimos en la región tenemos un terrible problema, hablando en la generalidad, porque no tenemos una cultura política y no sabemos elegir. Se para cualquier mangajo a decir 4 idioteces que nos gustan y creemos que es un rebelde, cuando el rebelde no es el que te desarma la Constitución, el rebelde no es el que te incita a que salgas con piedras y palos, el rebelde es lo que cuestiona lo que los demás no quieren cuestionar. Eso nada más. Así es, María Cecilia, gracias por tu intervención. No sé si cartesiano, esto será cartesiano, pero prometo investigar más detenidamente el punto. Pero en todo lo demás es muy realista tu descripción. Y mañana, en el conversatorio de los miércoles, están todos invitados, vamos a hablar sobre este tema del lawfare, el tema de las falsas disyuntivas, donde se nos mete a la gente, decir, bueno, si tú no apoyas a Keiko, entonces eres de izquierda, o si no apoyas a Castillo, eres corrupto. Esas falsas disyuntivas las vamos a tocar mañana, ¿ok? Bien, quedan 3 intervenciones, Juan Antonio de México, John Javier de Ecuador y Arafat Olaya, pero eso sí, voy a pedir brevedad porque nos vamos a que estos conversatorios de los martes, cuando los haya, tendrán la misma duración, 1:30, y se grabará para pasarlo en el chat del gimnasio, ¿ok? Adelante, Juan Antonio, desbloquea tu... O John Javier, no sé cuál está más a mano con el micrófono. O Arafat, ¿cuál puede desbloquear? Ajá, Juan Antonio, dale. Ops. Se te bloqueó de nuevo el micrófono. Bueno, o si no, Carlos Arenas, creo que tiene micrófono libre ahí. Buenas noches, profesor. Ajá, dale. Ya, disculpe, buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta, una consulta. Yo veo que la intención de un socialista postmodernista, en este caso de Bukele,
me llama mucho la atención cuando este se enfoca a destituir, se podría decir, a los funcionarios del Poder Judicial allá en El Salvador. Pero quería preguntarle a usted, al hacer eso un socialista postmodernista como presidente, su intención es probable que quiere desde luego romper una hegemonía política para establecer tal vez una dictadura. ¿O qué intención es la que tal vez le lleva a hacer eso? No, no una dictadura, una tiranía, como bien apuntó María Cecilia. Sí, le digo porque es algo similar, como dijo María Cecilia, lo que hizo Correa en Ecuador. Va con los mismos pasos que va Bukele. Esta intención que él llevó a cabo era para cambiar y romper la constitución y establecer una constitución del 2008 que desde luego tiene un fondo y una base legal caudillista. Entonces, todo socialista postmodernista, a más de ser un racimo de filosofías para poder establecerse como populista y poder captar el beneficio de la gente, también es con un objetivo final, es establecer, creo yo, profesor, usted me puede corregir, es establecer una dictadura, llevándonos a cabo desde luego, y remito a esto, remito una sola cosa, que en verdad lo que dice Cecilia, el voto nulo, nosotros no le establecemos ni le damos la mayor importancia porque no tenemos esa, se puede decir, esa casta política que debemos tener. Tenemos que saber que el voto nulo se debe hacer con una prospección que desde luego nosotros los liberales clásicos, y en su caso quien ha corregido y me ha corregido muchas veces, en realidad tiene un fondo y una base proyectada. Pero en este caso que se está tratando de romper, como le digo, con la Constitución de El Salvador, porque él está prácticamente destituyendo a todos los funcionarios del Poder Judicial. Su intención es clavarse en la Constitución para hacerla una a su beneficio. Eso es lo que quería saber, su opinión con respecto. Sí, mañana en el conversatorio vamos a desarrollarlo más, pero brevemente te lo puedo resumir. El problema es el lawfare, la guerra jurídica. ¿Quién tiene la culpa de la guerra jurídica que se ha desatado? Bueno, las izquierdas la comenzaron, ¿ok? Pero después las derechas siguieron con guerra jurídica contra las izquierdas y ahora la guerra es de todos contra todos. La culpa en primer lugar la tienen los fiscales buscadores de prensa y fama que enjuiciaron a presidentes y expresidentes y demás. La culpa la tienen los jueces que aceptaron conocer causas eminentemente políticas o de fondo político cuando debieron haberse excusado. Sí, por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Bueno, debieron haberse excusado. Los jueces que recibieron en su escritorio un politiquero que le trajo una demanda contra otro politiquero, no importa si era el presidente incluso o expresidente, un juez decente, honesto, un juez que sea jurista y no solo abogado con experiencia en tribunales, debió haberse recusado. Esta causa tiene un fondo político y por lo tanto los jueces debieron haber... no, pero los jueces no lo hicieron porque los jueces también buscaban prensa y fama. Todos querían ser como el juez Garzón en España o como el juez Moro en Brasil, ¿ok? O como el juez Bonadío en Argentina. Esos son grandes culpables también de la guerra jurídica. Y ahora están pagando las consecuencias, muchos de ellos. Por eso bueno, Bukele se tumbó un cuantos jueces, bueno, pero esos jueces se comprometieron en procesos eminentemente políticos, muchos de ellos, no digo todos, ¿ok? Pero muchos de ellos, así que ahora están pagando las consecuencias. El juicio de Dios es muy severo, ¿ok? Y los politiqueros de izquierda que empezaron la guerra jurídica
entonces después pagaron las consecuencias y así tumbaron a Lula, a Dilma, a Correa mismo, a Evo Morales, lo tumbaron con artimañas legulésicas y causas judiciales flojas de papeles, ¿ok? Y entonces después también tumbaron así con trucos sucios a Zelaya en Honduras, y hoy después entonces los de izquierda han pagado cara su atrevimiento y su impertinencia, porque se les volvió como un boomerang. Es como el terrorista que va a poner una bomba y se le escapa de las manos. A la izquierda se le escapó de las manos Laufar y ha sufrido las consecuencias. Como digo, el juicio de Dios es severo. Bien, sigamos entonces con Juan Antonio y Arafat y Juan Alberto. Y no sé si Carlos Arena. Arafat, dale. Perdón, ¿quién? Juan Antonio, dale. Sí, es solamente una sugerencia y una cuestión de carácter técnico. Me he dado cuenta que sobre todo cuando entramos tarde, entramos con el micrófono encendido y a veces no nos damos cuenta. Entonces, solamente la sugerencia y de que sea una regla, que entremos con el micrófono apagado para que no se pierda la continuidad en la charla, porque sí es un poco molesto para los que ya estamos escuchando la exposición, estar siendo interrumpidos por esto. Solamente eso. Muchas gracias. Que quedara como norma ya, de que, sobre todo para quienes entran tarde, porque a veces ya apagaron todos los micrófonos, pero el que va entrando entra con el micrófono encendido y entonces viene otra vez el problema. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Vilma y yo tomamos nota debidamente. Gracias, Juan Antonio. Adelante, Arafat. Arafat, adelante. Arafat, te escuchamos, dale. Dale, Arafat, te escuchamos. No hay caso. Bueno. Hola, aló. Sí, pero tu ancho de banda está muy bajo, se te oye muy mal, Arafat. No se te oye nada. Ponele en el chat lo que tú quieras porque no se te oye nada. Vamos con... Sí, va a ser correcto. Bueno, sí. No se te oye. No se te oye nada. Dale en el chat, por favor. Vamos con Juan Alberto y Martín de Perú. Juan Alberto y Martín, y con eso llegamos al fin de nuestra... Ok, listo. Ya me dieron el micrófono. Gracias, Tocayo. Bueno, primero, ante todo, felicitar la explicación que nos han dado sobre el tema Bukele, porque aquí en Perú no estamos muy informados de las cosas que pasan en El Salvador. Parece como si El Salvador no fuese un país de Latinoamérica. Para Perú no llega la información, y si llega, llega por CNN, y CNN no la ve nadie, ¿no? Entonces, es como que si te informaran otras cosas. Entonces, no sabíamos tanto y ahora sí nos han dado una explicación mucho más amplia. Había algo que decir, Tocayo. Nosotros en Lima hicimos un programa con José Luis Tapia que se tituló "En Perú no hay candidatos de derecha". Y hablamos de los 18 candidatos que estuvieron en la primera vuelta, donde estuvo el señor López Aliaga, que quedó con una serie de votos fuera de la contienda de la segunda vuelta. Y detallamos de cada candidato sus propios proyectos, incluso el de López Aliaga, y vimos que era un hombre de izquierda más que de derecha. Incluso él se autodenominó de centro izquierda. Su proyecto era totalmente intervencionista y le daba continuismo al Estado, y dijo algo que tú acabas de repetir. Eso de ser de izquierda o ser de derecha, son rótulos que
ya no existen. Entonces es más o menos postmodernista. En eso yo lo veía muy parecido a Bukele. Ya. Ok, ¿Entiendes? sí, en eso sí, en eso sí. Sí, es verdad. Claro, cosa que también Frank Lecker, que se presenta como el gran bloguero de la derecha, también lo dijo, porque es un oportunista que le dieron la oportunidad de ir en una lista con López Aliaga. Ahora, lo que sí, después de escuchar la explicación ya total, lo que veo es que Bukele se parece más a Martín Vizcarra de Perú, porque Vizcarra sacó a los fiscales, ¿no es cierto? Sacó al fiscal de la Nación, sacó al otro fiscal que no estaban con él. Puso jueces y sacó jueces. Hizo el lawfare, ¿no es cierto? Hizo persecución con este fiscal que es José Domingo Pérez. Causó temor, asustó a mucha gente. Llevó a todos los opositores, los llevó al banquillo de los acusados, ¿no? Y encima su partido prácticamente no ha saltado la valla electoral y tiene que volver a escribirse. O sea, todo su poder se fue por el caño. Afuera de las urnas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que sí, es verdad, es increíble cómo tenemos tantos rasgos parecidos. Cómo podemos incluso hasta decir que estos personajes se parecen mucho a nuestros personajes, que todos son igualitos aunque no se conozcan, aunque nunca hayan conversado entre ellos, ¿no? Y aunque tú nunca te hayas enterado de la existencia de los de allá, pero son igualitos, muy igualitos. Ahora, el caso de López Aliaga también tiene rasgos muy cercanos a Macri. O sea, rasgos del empresario exitoso, ¿no? ¿No es cierto? Mercantilista exitoso, que no es político porque él es empresario y es un buen gerente, ¿no? Y mira lo que hizo, ¿no? Entonces, yo creo que López Aliaga se parece a varios. Tiene esa característica de que es... Combina los rasgos. Sí, exacto, combina los rasgos. Martín Vizcarra es más preciso, es más cercano a la figura de Bukele. López Aliaga tiene cosas de Bukele, tiene cosas de Correa y tiene cosas de Macri, con quien tiene mucho más cosas con Macri. Es posible, ¿no? Es posible. Es posible, ¿no? Es posible. Bueno, eso era lo que yo quería decir, porque no es candidato de derecha, nunca fue la derecha. No ha habido derecha ni en esta segunda vuelta de derecha en el Perú. O sea, todas las candidaturas han sido de izquierda. Okay, gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Vamos con Martín de Perú. Breve, por favor, Martín, porque tenemos que cerrar a la 1:30 para cumplir nuestras normas y no contradecirnos. Yo estoy muy contento de cómo salió la primera experiencia. Adelante, Martín. Micrófono para vos. Buenas noches con todos. Sí, profesor, solamente breve. Yo le decía que Bukele se parecía a López Aliaga, no en el sentido de tanto de la izquierda, sino en el sentido del apoyo de la iglesia, ¿no? Porque yo lo conocí a López Aliaga el año pasado o incluso el anteaño. Me invitaron a apoyarlo gente de la iglesia, que yo estoy muy comprometido y conocidos ahí en algunos de la política. Y no era nadie, no tenía partido, nada, no tenía ni símbolo, era el de solidaridad, de Castañera, estaba en ruinas eso. Entonces, un montón de gente de la iglesia me invitó a ir y la gente de la iglesia lo llenó a López Aliaga en su local, le barrieron la casa, o sea, él no tenía nada. Y la gente de la iglesia evangélica le armó todo a la gente, le armó el chat, le armó todo. En ese sentido le decía que se parece a Bukele porque se empodera de la nada, se hizo el López Aliaga en el chat, un montón de fanáticos de chat, de memes, todo eso es que yo estoy en el chat de López Aliaga, de sus simpatizantes, que ahí me metí para ver lo que hacían. Todo el día están haciendo memes. Entonces, en ese sentido le decía, se parece a Bukele porque se agarra del poder de la iglesia y se va a las iglesias, se va acá.
Y antes la iglesia no estaba metida en política, por lo menos la iglesia evangélica decía no hay que meterse porque es del diablo. Pero ahora se meten en política sin saber nada y lo apoyan a López Aliaga como a Bukele seguramente, sin saber, y habla disparates de López Aliaga, y yo ya no le digo nada porque salir peleando, pero en ese sentido le decía que se parecen, que la iglesia se mete a apoyar algo, no sabe ni por qué lo hace, y lo hace mal. Antes, por lo menos, la iglesia evangélica no se metía. Ahora sí se mete y lo hace pues una catástrofe todo, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, sin olvidar que la Iglesia Católica apoyó a presidentes de izquierda en países como Haití y Paraguay, por ejemplo, sin ambajes y sin disimulo. ¿Ok? Eso que quede claro también. Vilma de Moreno nos anota aquí en el chat que Bukele como empresario es muy dudoso, muy discutible. Tiene empresas de cartón con las que lava dinero, dice Vilma, y peor aún envidia a los empresarios exitosos como los Simán, que sí tienen empresas exitosas muy reconocidas, y no solo en El Salvador, también hay Simán en Guatemala y demás. Así que gracias, Vilma. Termino con esto. Muy contento porque esta primera experiencia salió muy bien gracias a Oswald, gracias al equipo de El Salvador, del Partido Valores, gracias a los que participaron, todo fantástico, y gracias a los asistentes que hemos arañado el número 60 sin contar los organizadores, ¿no? Juan José Rojas dice, todos son iguales, en Colombia Duque llegó al poder igual, con la frase de que había que dejar de lado los viejos conceptos de derecha e izquierda. Fíjese lo siguiente, el problema es que mucha gente, incluyendo a candidatos, no saben distinguir la izquierda y la derecha, no saben lo que es izquierda, no saben lo que es derecha. Entonces, los candidatos dicen, no, yo no soy de izquierda ni de derecha, y eso es como un atrapatodos. Yo quiero que me voten todos, los de izquierda, los de derecha, los niní también, que todo el mundo me vote, y si entonces yo no me pongo rótulos, yo no quepo dentro del rótulo de izquierda ni de derecha ni nada de eso. Eso es típicamente Perú de Soto. ¿Ok? De Soto tampoco tiene muy claro lo que es izquierda y derecha. Y la gente lo tiene menos claro todavía. Entonces, la gente no sabe lo que es izquierda, no sabe lo que es derecha. Y entonces el ninismo, el ni izquierda ni derecha, es una forma de evadir el problema y poder opinar lo que le dé la gana sin necesidad de estudiar mucho qué es la derecha, qué es la izquierda o cualquier otro tema de política pública seriamente. Estudiar, por ejemplo, las políticas de la izquierda, que son estatizar, reglamentar y cerrar mercados a la competencia, y las de la derecha, derecha buena estamos hablando, que es privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Así que, Ray Cortés, gracias. No soy ni de derecha ni de izquierda. Bueno, cerramos entonces muy bien esta primera experiencia, esperemos que se repita, pero los que no asisten normalmente a los miércoles o a los lunes, que se animen. Tal vez esta experiencia de hoy y algunas otras que vengan otros martes, se animen o les animen a incorporarse. Te encargo, Angie, la grabación, tú que eres la encargada de la grabación. Bendiciones para todos, feliz noche. Guarda la grabación, Angie, por favor, para los los del Comando Especial que no pudieron llegar, porque somos 150 o más, ¿ok? Y aquí estuvimos con los 60 casi, de manera que te agradezco, Angie, si guardas la grabación y la compartimos en el chat del Comando Especial del Gimnasio. Muchas gracias a todos. Nos vemos con los que quieran y puedan estar mañana en el conversatorio. Vamos a ahondar algunos de los puntos que hoy tocamos más brevemente. Gracias a todos.